Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a esta nueva comisión que se llama Nuevas Miradas sobre Emprendimientos, Creatividad y Comunicación del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo. Vamos a darle paso al primer expositor, pero antes quiero recordarles que todas nuestras comisiones van a estar grabadas y disponibles en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC, a partir del 29 de agosto. Dicho esto, damos paso a Enrique de Américo, que nos va a hablar de diseñarse desde el emprendimiento, aspectos culturales y discursivos de los emprendimientos basados en diseño. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartirles una presentación. Me va a servir un poco de guía para contarles en lo que vengo trabajando. Ahí estamos. Bueno, ahí se ve bien, calculo. Recién hicimos unas pruebas. Bien, mi nombre es Enrique D'Amico, yo soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente soy becario doctoral en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. Estoy llevando a cabo una beca doctoral que vincula un poco los temas del diseño industrial y el emprendedorismo. Entonces, en este artículo, esta ponencia que nos convoca hoy, es un poco el fruto de la evolución del plan de tesis de dicha beca doctoral, y bueno, quería compartirla con ustedes a modo de work in progress, o un trabajo que está en proceso y que está inacabado, pero bueno, aprovecho estas instancias de intercambio para ensayar algunas ideas y intercambiar. Entonces, el título de la ponencia que invito a que lean luego es Diseñarse desde el emprendimiento, aspectos culturales y discursivos de los emprendimientos basados en diseño. Ahora vamos a desagregar un poco ese título para entender algunas cuestiones, pero básicamente el enfoque que propongo darle a través del marco teórico que vengo trabajando es que el hecho de emprender puntualmente en diseño industrial pone en juego o entrecruza tres dimensiones específicas, que son la profesión, es decir, cómo se vive, cómo se vive del diseño; el proyecto de vida de la persona que lo lleva a cabo, es decir, vivir el diseño; y como un tercer aspecto, gestionar el diseño, que sería la conformación de ese emprendimiento. Todo esto se da en un contexto macro, que es el ecosistema emprendedor, que es como el nuevo modelo de innovación predominante en esta época, en el cual está demostrado, o hay consenso, que se trata de un entramado complejo y dinámico en el cual el diseñador con el cual el diseñador debe dialogar permanentemente. Entonces, como un primer enfoque macro, lo que propongo es abarcar el emprendedorismo en diseño a partir de estos tres niveles: a un nivel de ecosistema, a un nivel de emprendimiento y a un nivel de emprendedor, entre los cuales existen correlaciones, interrelaciones, y entre los cuales vemos cómo funcionan uno como espejo de otro, en especial el emprendimiento del emprendedor, digamos. Entonces, si pensamos o desagregamos ese título, cuando hablo de diseñarse, me refiero justamente a que cuando el diseñador emprende, también está diseñando no solo el emprendimiento, sino que está diseñando su propia vida de alguna manera, con lo cual emprender o transformarse en empresario implica una decisión que es más amplia, con lo cual hay muchas más implicancias subjetivas o más temas que atender en lo que respecta al sujeto que lleva a cabo ese emprendimiento. Y en relación a los aspectos culturales y discursivos, para lo que son los aspectos culturales me baso en Julier, un autor que proviene del diseño gráfico, pero que, bueno, recomiendo mucho su lectura y la pude traspolar al diseño industrial. Y en cuanto a los aspectos discursivos, tomo a Dorst, que es un teórico del diseño, que nos habla mucho acerca de discursos y metodologías de diseño para la innovación. A través de estos dos ejes considero que voy a poder abarcar lo que son lo que Beatriz Galán plantea como las unidades de análisis privilegiadas del diseño industrial,
que serían cómo piensan los diseñadores, qué hacen los diseñadores y cómo lo hacen. Entendiendo que cómo piensan y cómo se piensan y qué hacen va a formar parte de un aspecto cultural, y lo discursivo va a estar relacionado a las metodologías, a las pautas que guían esa práctica profesional. Entonces, un poco el objetivo de esta tesis que estoy llevando a cabo es nutrir desde la práctica profesional la disciplina del diseño. Y para eso los invito a pensar, y para incorporar la dimensión cultural del diseño, creo que Ezio Mancini propone una de las definiciones más completas en ese sentido, y en el cual él plantea que el diseño no solo es una práctica que implica resolver problemas y crear sentido, sino que también involucra una cultura propia, un imaginario, un sistema de valores y creencias que son propios del diseño. Entonces estamos condicionados o somos portadores de esa cultura, que bueno, un poco el desafío de la tesis es ver cómo esa cultura dialoga con la cultura que ya fue forjando a través de distintos andamiajes discursivos el emprendedorismo en sí. Entonces, para resumir un poco, mi objeto de estudio es, voy a estudiar los aspectos culturales, o estoy estudiando los aspectos culturales y discursivos de la práctica del diseño. Esto lo voy a hacer dentro del ecosistema emprendedor bonaerense, ya que analizar ecosistemas siempre implica pensarlo de manera local, y digamos, la regionalización o el recorte territorial es muy importante porque permite hablar de una región específica con sus particularidades específicas justamente. ¿En quiénes lo voy a hacer? Voy a tomar como población a los diseñadores industriales egresados de la Universidad Nacional de La Plata, porque, volviendo a esto que decía de Mancini, él considera que esa cultura se obtiene en gran medida en la etapa de formación académica. Entonces las universidades funcionan de alguna manera como espacios donde se diseñan diseñadores. Por eso mi recorte va a ser específicamente los egresados de la Universidad Nacional de La Plata, para conocer cómo es esa cultura del diseño que portan y cómo dialoga con la cultura emprendedora. Y respecto al periodo de tiempo, lo voy a definir cuando construya los casos que voy a estudiar, y bueno, eso va a estar determinado una vez que los defina, digamos. Es una investigación que también, volviendo a Mancini, voy a hacer de tipo investigación a través del diseño. ¿Por qué? Porque va a ser la que me permita explorar a través de una presencia de la subjetividad bastante fuerte estos temas, recuperar relatos, recuperar testimonios, aspectos que un tipo de investigación tradicional no admitiría nunca, digamos. Entonces, la investigación a través del diseño permite justamente generar conocimiento que va a servir para futuros diseñadores para poder diseñar, pero dándole relevancia a qué sucede desde el punto de vista subjetivo. Por eso, además de la revisión bibliográfica y del estudio de casos, van a ser muy importantes las entrevistas semiestructuradas que voy a realizar a diseñadores y a diferentes actores protagonistas del ecosistema, para recuperar esos relatos y para reconstruir el sentido que subyace en esas prácticas profesionales que van a nutrir posteriormente a la disciplina. Como antecedentes, yo vengo realizando algunas entrevistas piloto. En el transcurso del año pasado publicamos desde Diseño en Frases, que es un espacio que armamos en Instagram, publicamos una primera serie de entrevistas en el libro Relatos sobre el diseño industrial, que está disponible para descarga gratuita en el sitio de DiConexiones, un portal de diseño industrial latinoamericano. Y para este año estoy realizando la segunda tanda de entrevistas pilotos a los emprendimientos que figuran ahí en pantalla, como para terminar de pulir, digamos, los artefactos, los métodos que voy a usar para generar la investigación de la tesis. Entonces, un poco la tesis lo que va a hacer es meterse en esa grieta que está demostrada y en la cual existe consenso que hay entre esto de si soy diseñador o si soy empresario,
en ese choque de culturas, como menciona Best, o esa triste paradoja, como menciona Gorba, otro de los autores, en la cual él dice que es paradójico, tristemente paradójico, que una de las profesiones que más tiene para aportarle al mundo de los negocios, o sea, el diseño, sea una de las que peor se relaciona con él. Entonces, también me interesa pensar qué discursos emergen, o sea, qué maneras de diseñar emergen en este ecosistema y en estas condiciones en las cuales el emprendimiento se desarrolla, digamos. Entonces, una de las principales hipótesis que van guiando esta investigación es que la formación objetocéntrica que tenemos en la Universidad Nacional de La Plata desatiende de alguna manera lo que es la función sistémica del producto. Es decir, esa función o ese modo de abordar complejamente el producto que articula o vincula esos tres niveles que mencioné al principio: el ecosistema, el emprendimiento y al emprendedor. En el artículo que ustedes van a poder leer extendido van a ver este cuadro similar en el cual se desarrollan algunos o se contrastan o se contraponen algunos rasgos que caracterizan a la comunidad disciplinar del diseño y a la comunidad de emprendedores. Los invito después a que lo lean con detalle. Y como comentarios finales, tal vez dejo algunos aspectos que reflejan lo que son los propósitos que tengo respecto a la investigación o el por qué considero que son importantes. En primer lugar, porque la intención emprendedora, es decir, esa habilidad o esa capacidad de los diseñadores de detectar oportunidades y actuar en consecuencia, es indispensable independientemente del modo que decidan ejercer su profesión. Es decir, hay que desarrollar la intención emprendedora por más que uno no quiera ser emprendedor o montar un emprendimiento. Con lo cual es necesario entender qué lógicas subyacen en esa práctica. En segundo lugar, creo que entender qué prácticas emergen trabajando como emprendedor va a permitir nutrir a la disciplina de métodos distintos o nuevas formas, o bien va a permitir analizar cómo se diseña bajo esas condiciones. Por otro lado, los emprendimientos considero que cumplen un rol clave en lo que es la expansión disciplinar del diseño. Dorst lo nombra como la innovación a través de marcos de referencia, es decir, nuevas maneras de pensar los problemas, de generar analogías y de visualizarlos. Y creo que los emprendimientos, más allá de su desempeño o el destino que tengan en cuanto a su duración o su desarrollo a lo largo del tiempo, siembran esa semilla o generan ese marco de referencia que de alguna manera después cristalizará en otro emprendimiento o genera conocimiento que se va derramando dentro de ese ecosistema. Por otro lado, esos emprendimientos funcionan como canales de autoexpresión de los proyectos de vida de esas personas, con lo cual llevan es innegable que tengan un impacto en la sociedad, digamos. Y por último, para cerrar, ya me despido con esto, creo que en un contexto en el que el diseño se ha democratizado y se ha expandido en diferentes sectores y ámbitos, creo que es responsabilidad nuestra como diseñadores reivindicar o recuperar la especificidad que tiene el diseño para cumplir un rol protagónico dentro del ecosistema emprendedor. Y creo que el estudio de casos y mostrar distintos casos va a permitir también generar nuevos modelos de rol respecto a ese modo de expresión profesional que van a derivar en fortalecer esa cultura emprendedora que bueno, hoy por hoy se manifiesta con ciertas tensiones o con ciertas dificultades de integración. Les agradezco mucho el espacio. Traté de ser breve y resumido. Los invito a leer el trabajo y los invito a conocer nuestro espacio en Instagram de Diseño en Frases, donde vamos haciendo esta tesis un poco de manera colectiva, mostrando los avances y bueno, tratando de recuperar los procesos que hay detrás de las cosas que hacemos.
Así que muchas gracias por el espacio. Bueno, Enrique, muchas gracias. Ahí sí te pido si querés dejar las redes en el chat, y te pido disculpas, es Enrique D'Amico, lo había pronunciado Amigo, mal al sí. principio, pero bueno, No hay sí, problema. D'Amico, me quería corregir a lo último, perdón. No hay problema. Muchas gracias. Ahí escribo las redes. Perfecto. Mientras Enrique nos pasa las redes, vamos a dar paso a Florencia Fioca, que nos va a hablar de diseño introspectivo. No sé, Florencia, si estás por ahí. Perfecto. Sí, acá. ¿Sí me ves? Buenas Ahí te tardes. vemos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de algo que surgió de todo un trabajo de ser diseñadora de indumentaria, de ser profesora de yoga y algunas cosas que me interesaron estudiar. Creé un sistema, un método que se llama diseño introspectivo, que es diseñar desde una introspección, desde un vacío, desde vaciarse de patrones que quizás ya conocemos, y está bueno primero entenderlos, a ver si están ayudándonos o nos entorpecen. Una de las cosas que planteé y pensé en compartir con ustedes es que piensen en el caos que genera una idea. O sea, cualquier cosa que vayamos a diseñar, aunque sea lo más simple o no, genera un caos. O sea, y ahí se me empezaron a jugar cosas con respecto a cómo ordenar ese caos. Obviamente hay miles de métodos, sistemas. Acá lo que planteé es, bueno, hay algo que es muy fuerte, que es la palabra. Cuando empezamos a nombrar nuestra idea, ahí ya se empieza a ordenar, empieza a ordenarse incluso en el nombre ordenar, estamos dando una orden para que todo se ordene. Después vamos a avanzar un poquito más. Nosotros como diseñadores trabajamos con 3 registros, que es el imaginario, el simbólico y el real. El imaginario y el simbólico son sutiles, y eso hace que esa mezcla de los dos, que trabaja con los dos hemisferios cerebrales, hace que se haga real. O sea, bueno, son pasajes, ¿no? Y a veces es un arte de magia, porque las ideas y las resoluciones a las ideas surgen como arte de magia. Y también ver el diseño como una macro decisión y unas decisiones particulares. Uno después cuando va avanzando en resolver cosas de diseño, va teniendo decisiones más específicas. Y también entender el caos como que es el mago de Oz, así, y viene a traernos una enseñanza y un desafío, obviamente. Todos trabajamos desde un patrón interno que es nuestro desde dónde venimos. Y eso empieza a jugarse. Entonces, esta invitación tiene que ver con tener una mente entrenada. Y en esta palabra hay una clave, que es mente entrenada, o sea, vacía de todo eso que traemos para poder crear algo nuevo. En los talleres que di se trabaja con una parte teórica, que es un poco lo que estamos hablando ahora, una parte práctica, que es un ejercicio de introspección, que los voy variando, y después una parte más formal, que es, bueno, esto, lo real, pasarlo a lo real, que puede ser dibujar, escribir, bueno, presencial, se hacían más cosas con manualidades. Pero siempre para vaciar esa cabeza, para que esa cabeza esté entrenada, o sea, nada, que se vacíe, trabajamos mucho con el disparate, para que se dispare otra cosa. Y cuando empecé a hablar del tema de nombrar, de dar una orden, de invocar, y que esto es enunciando nos ayuda a ordenar ese universo, porque uno
o sea, estoy mencionando muchas palabras que nos van dando claves. El universo es un verso coherente, que no sea dual, y que nos lleve directamente hacia lo que queremos lograr, diseñar, producir o realizar. Entonces esta invocación que uno hace, parece como, sí, es como invocando a una divinidad. Y acá tenemos lo que digo y vino, divino. O sea, nuestro lenguaje nos va guiando en todo esto. Yo tenía ganas de compartir todo esto que nos va ayudando a terminar creyendo en que en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, y hay un tercer paso, que es el cómo de la historia. Aunque no lo crean, cuando ordenamos nuestras emociones en función a lo que queremos lograr, es nuestro cómo. Y es trabajar en el disfrute, o sea, ya entendiendo el fruto, un fruto previo, o sea, disfrutando lo que vamos a lograr, básicamente. ¿Esto qué significa? Trabajar al revés. En general nosotros creemos que cuando terminemos, cuando lo logremos, cuando esté hecho, cuando esté definido, lo vamos a disfrutar. Acá te invito a que te conmuevas antes, que te muevas con lo que vas a lograr. Entonces sería como la tercer pata para que las cosas sucedan. Porque ya sabemos que las emociones te pueden bloquear, o sea, te pueden dar una euforia tremenda, pero también bloquear porque aparecen miedo, aparecen frustración, aparecen enojos cuando no. Bueno, es ficcionar tus emociones previamente a lograrlo. Bueno, espero que vayamos bien. A veces siento que voy muy rápido, pero porque son conceptos muy simples y también complejos para... Volviendo a lo imaginario y lo simbólico y lo real, que es que hablábamos de que lo imaginario y lo simbólico es algo sutil para ir a algo denso, como que es lo real, que es lo que vamos a generar. Ese imaginario y ese simbólico hace como una fusión, porque bueno, hablamos de que eran de los dos hemisferios, no voy a entrar en eso, pero bajando la guardia, con un estado de introspección, que bajan frecuencias cerebrales, que hay como una luz, ¿viste? Todos, el símbolo de las ideas es la luz o una lamparita o lo que sea. Bueno, evidentemente es así, porque es como prender esa idea, y por algo la palabra emprender tiene el prender internamente. Así que bueno, yo voy a contar lo que me pasó con mi marca y con este taller. Es un ejemplo que refuerza un poco lo que vengo hablando. Yo tenía otra marca que era una abreviación de mi nombre, que era F Fioca. Yo esa marca la tuve por mucho tiempo, desafiaba la gravedad, o sea, todo el tiempo decía, no, las cosas se hacen así, yo las hacía de otra manera, como una especie de disparate de cómo se movían las cosas de otra manera, se diseñaban las cosas de otra manera. Y en un momento, bueno, me formé como profesora de yoga y dije, bueno, voy a hacer ropa para la práctica de yoga. Y no quería volver a repetir el nombre anterior. Entonces me fui a mi patrón, que mi familia, mi entorno, dice que soy despistada, que soy una colgada, y siempre me enojó muchísimo, pero dije, bueno, ¿qué me falta? Me falta foco. Ese es el nombre de mi marca. O sea, esa palabra que yo enuncié como mi orden, es el nombre de mi marca actual. Y jugué con, ahora voy a poner el nombre como terminó siendo. Mi marca anterior era F Fioca, ahora jugué con las doble F y doble C. O sea, sigo siendo yo, sigue siendo mi marca. Y
Otra cosa que pasó cuando armé el taller de diseño introspectivo, estaba como trabada, y sabía lo que quería hacer, y salió el nombre, desde una práctica que estaba en yoga, que dijeron la palabra introspección, dije, bueno, diseño introspectivo puede ir muy bien, y solo con el nombre anuncié el taller, no tenía programa. Y fue una fuerza, porque solo el nombre es un montón. Los dos casos lo cuento por esto de cómo el nombrar es muy importante. Entonces yo no sé si estamos con tiempo, porque quería hacer un mini ejercicio para los organizadores. Sí, nos quedan 2 minutitos, pero estamos para el ejercicio con tiempo, no te preocupes. Bueno, una de las cosas para cambiar un estado de conciencia es que es muy fácil, al alinear la columna, por algo los yogis están siempre como haciendo todo para que su columna esté recta, torso recto, el mentón alineado al piso, alinear toda la columna funciona como una antena. Eso cambia, bueno, lo vamos a probar. Si logramos ahora, en este momento, hacer un momento de alinear columna, hombros relajados, voy a guiar un ratito, a mí me gustaría que hagan como ese vacío para que venga un nombre que pueda definir hacia dónde quieren ir, o la idea que tienen, que quizás sea un nombre que no tiene nada que ver con la idea, pero que a ustedes después les ayude a ir entendiendo por dónde ir, hacia donde quieren. Así que por unos minutitos voy a hacer unos silencios, los voy a guiar. Pongan espalda recta, hombros relajados, mentón paralelo al piso. Inhalo profundo, exhalo, me vacío. Una vez más, inhalo, exhalo, cerramos ojos. Y en ese silencio mental, fíjense si surge una palabra, una frase, aunque sea una palabra que nunca hayan ni dicho, ni sea muy familiar para ustedes. Y en caso la tengan, si alguien la quiere compartir. O se la quieran guardar. Bueno, vamos saliendo del estado. Yo les quiero agradecer, ahí compartir lo que son mis redes, las redes de mi marca. Y bueno, ahí estamos. Nadie escribió una palabra, espero que a algunos le haya surgido alguna. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia, tomemos como ejercicio esto y durante las charlas si quieren ir dejando algún comentario o alguna palabra que haya
surgido, están todos más que bienvenidos para escribirlo en el chat. Es una palabra para cada uno, Claro. obviamente, pero la idea era si lográbamos bajar la guardia para que surja una palabra. Tal cual, tal cual. Pero bueno, es buen ejercicio para implementarlo cada tanto, ¿no? Sí. Vamos a dar paso ahora a Heidi Lisset Solano Rincón con su tema Importancias de la investigación en el proceso creativo. Heidi, ¿estás por ahí? Mientras esperamos a Heidi, les recuerdo que todas nuestras conferencias van a estar subidas en nuestro canal de YouTube, que se llama Conferencias DC, a partir del 29 de agosto. Heidi, ¿tienes los permisos para habilitar micrófono ya y cámara? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, hola. Voy a compartir pantalla con ustedes. Genial, Heidi. Te dejo con tus 12 minutos. Dale. Bueno, hola, pero vamos a comenzar presentándonos. Mi nombre es Heidi Solanos. Somos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Ana María Borges. Bueno, el tema que traemos con ustedes se llama La importancia de la investigación en el proceso creativo. Este tema surgió de la experiencia que hemos tenido durante estos 6 semestres de la carrera y es algo que queríamos compartir en este momento. Exacto, entonces bueno, ya como tal la temática lleva como título, como ya lo había mencionado mi compañera, la importancia de la investigación en el proceso creativo. Pues esto nació ya que este tema de la investigación como tal, a muchos se nos dificulta o es algo que realmente pues nosotros no somos como muy afines a ello. Entonces, pues esto puede ser porque de pronto, digamos, en países como este, en Colombia, la investigación no es algo con lo que venimos relacionándonos desde las etapas del colegio, sino que es algo que ya llega cuando llegamos y empezamos la universidad. Y ahí es donde aparece con el nombre de Fundamentos de la Investigación y para muchos se convierte realmente en un dolor de cabeza. Sí, bueno, digamos, nosotros tuvimos una experiencia con lo que fue la investigación y al principio no nos gustaba, la odiábamos, porque claro, aparecen los que han trabajado de pronto con normas APA, entenderán que es algo que va cambiando, las reglas van actualizándose todo el tiempo y se vuelve algo bastante tedioso. Pero digamos que a medida que fue avanzando la carrera y que fuimos teniendo experiencia ya con todo lo que es el diseño, fuimos entendiendo que es una parte importante. Claro, ya que bueno, en el proceso creativo realmente, y sobre todo cuando se está buscando un resultado gráfico, la investigación juega una parte muy necesaria e importante, y ya que pues es como la herramienta base de todo esto, y entender la importancia de ella desde un principio nos habría facilitado muchísimo tantos trabajos que hemos desarrollado a lo largo de la carrera, y pues hacer un correcto uso de ella habría pues facilitado el hecho de pronto conseguir un mejor resultado. Claro, y es que digamos parte de la investigación es darle un sentido a lo que estamos haciendo, no solamente comenzar a diseñar por diseñar, sino que de verdad lo que estamos haciendo tenga un significado, tenga un valor, y es la investigación la que nos permite esto. Claro, y es verdad que bueno, hay un trabajo que se llama La importancia de la importancia de la investigación y está escrito por Jorge Ruiz. Y en ese trabajo encontramos una frase que nos llamó mucho la atención. Esta frase es: la investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad, y es a través de ella que el proceso de aprendizaje se vitaliza. Él propone entonces con esta frase que el verdadero ejercicio de libertad se encuentra en el conocimiento y que es por medio de la investigación que se puede adquirir ese conocimiento. Y ese es pues realmente el objetivo y lo que nos lleva a solucionar problemas de una mejor manera. Que bueno, solucionar problemas es como nuestro trabajo como profesionales creativos realmente. Exacto. Y claro, para nosotros lo estético viene siendo algo realmente importante, que sea agradable, que sea estético,
pero también es importante darle un significado, que tenga un valor. El valor no solamente lo damos nosotros, sino que también lo da el que lo interpreta, y entonces es la investigación la que nos permite esta parte. Bueno, ya hemos hablado suficiente de la idea que queremos comunicar. Entonces, como ya lo dijimos, somos estudiantes de diseño gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana, y nosotras como diseñadores, lo gráfico se nos hace muy importante. Así que vamos a mostrarles entonces un ejemplo de cómo la investigación jugó un papel muy importante en uno de los trabajos que desarrollamos y donde realmente comenzamos a hacernos amigas de la investigación. Las indicaciones del trabajo eran las siguientes. Teníamos que trabajar bajo la temática de un carnaval, una festividad que se realizara en Latinoamérica. A nosotras nos correspondió el Carnaval de Río Sucio. El trabajo era hacer una marca y su identidad visual, que debía ser un logo símbolo, Bueno, este carnaval también tiene otro nombre y es el Carnaval del Diablo, y nos asustamos porque, claro, uno piensa que es algo satánico, que es algo oscuro, y no entendíamos muy bien, jamás habíamos escuchado sobre este carnaval. Entonces lo primero que uno hace es buscar fotos de qué es y intentar como darse una idea. Y cuando tú buscas en Google, esto es lo que sale. Sí, estas son las fotos que salen. Entonces se nos hizo un carnaval que jamás habíamos escuchado, una fiesta nueva, y pues lo primero que pensamos es, no, es dedicado sobre el diablo y es algo así como satánico, oscuro, pero era todo lo contrario. Exactamente. Y pues bueno, ya hemos nombrado bastante al proceso creativo, pero primero pues vamos a explicar realmente de qué se trata. Uno de los fundadores de una de las universidades más importantes del mundo, que es la London School of Economics, llamado Graham Wallace, nos cuenta que el proceso creativo consta de 4 etapas, que son la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Pero bueno, ¿en qué consiste? Bueno, para comenzar tenemos a la preparación. La preparación nos lleva a querer buscar la solución a un problema. Exacto, entonces en este punto es donde realmente nace la investigación, el momento en el que realmente comenzamos a obtener todo este conocimiento, el que nos llevará a poder llegar a tener una solución acertada. Y una vez que tú realmente comienzas a entender y avanzas en esa investigación, pasas por una etapa en la que te emocionas. Pues comienza toda la imaginación, a plantear estas soluciones, y realmente uno pues se deja llevar por todo esto que está recolectando. Claro, y a nosotras eso no sucedió. Digamos que nosotros comenzamos a buscar información sobre el carnaval y nos encontramos con que primero era un carnaval colombiano. Somos colombianas y jamás habíamos escuchado sobre el carnaval, así que nos llevamos una sorpresa. Y entonces comenzamos a investigar un poco, nos dimos cuenta de que no era lo que nosotras pensábamos. Es un carnaval que representa la unión entre pueblos de nuestro país. El diablo es una figura de unión, una figura de alegría, es un carnaval alegre, es un carnaval donde se van a divertir, donde los niños tienen una gran participación. Y bueno, también nos dimos cuenta de que consta de 3 etapas, entonces realmente los invitamos a investigar un poco si les interesa sobre el tema. No vamos a hablar aquí sobre todo porque realmente tiene una historia extensa, pero estas fueron como las cosas que nos llamaron más la atención y las que extraímos de toda la información. Ya una vez que se termina esta primera etapa, llegamos entonces a la siguiente, que es la etapa de incubación. Es en esta donde toda esa emoción de la primera etapa desaparece completamente, ya que aquí es donde uno comienza a bocetar y donde todas las ideas son tantas que ya pues se comienza uno a frustrar, y pues realmente eso fue lo que nos pasó. Después de tener toda esta información, tanto del carnaval como de la figura del diablo, quisimos pues empezar a trabajar con eso. Entonces primero quisimos representar al diablo del carnaval, pero en ese momento nos dimos cuenta que realmente la figura del diablo cambia todos los años que se realiza el carnaval, o sea, nunca es igual. Entonces no sabíamos realmente cómo tomar esta idea. También quisimos representar esa unión entre los 2 pueblos que mi compañera ya comentó anteriormente, y entonces en ese momento entendimos que era realmente el diablo que representaba esa unión. Y por último representamos las 3 etapas que consideramos vitales para el carnaval, y entre tanta esta información que teníamos, tantas ideas, éramos 2 bocetando y realmente pues nos perdimos. En esa etapa nos perdimos. Esa etapa fue bastante desesperante porque
digamos, aquí les mostramos como los bocetos principales, pero eran realmente muchos dibujos, muchas ideas, éramos dos, entonces eso fue realmente algo que nos llegó a desesperar, pero ya luego como que volvimos a la primera etapa, en donde revisamos todo lo que habíamos investigado, revisamos todo lo que habíamos explorado, y ya entonces tuvimos un poco más de claridad. Entonces, bueno, ya en la etapa de la iluminación tenemos esa idea y logramos tener esa experiencia eureka, y se da cuando pues, decidimos escoger la máscara como algo representativo del diablo y de toda esta actividad que surge en el carnaval. Entonces, bueno, que va a representar desde lo pícaro del diablo como tal, de su personalidad, de su esencia, hasta los disfraces de los matachines y el fuego, quien es realmente quien al final del carnaval representa esa preservación del diablo dentro de esta festividad. Bueno, en esta etapa de iluminación es donde, digamos, ya como que hay como una lucecita en tanta oscuridad que teníamos, y ya dijimos, bueno, lo que realmente nos sirve, lo que realmente nos funciona para lo que queremos comunicar, es esta idea. Entonces este fue el boceto que al final escogimos y con el que nos quedamos y comenzamos a trabajarlo. Entonces aquí ya viene a la última etapa, que es la verificación, que es en el momento en el que se trabaja en esa idea, en el que se comienza a vectorizar, se da color, se da sentido. Y queremos compartir con ustedes lo que fue el manual de identidad, cómo resolvimos esta marca, y es el Carnaval de Río Sucio, en donde aquí ya, bueno, describimos un poco la historia, donde explicamos nuestros conceptos, donde creamos ya el logo símbolo bien, nuestras tipografías, la paleta de color, se le dio un significado a cada color, a cada tipografía, una razón de ser, y este fue nuestro resultado. Exacto, pero entonces, ¿cómo lo representamos? Tenemos entonces dentro de esta marca las 3 etapas del carnaval. En la primera etapa es donde se presenta el diablo, entonces decidimos representar esto con la máscara como tal. En la segunda etapa del carnaval ya se vive como tal la fiesta, comienzan a salir los matachines a las calles y se comienzan a ver las máscaras, que es así como tratamos dentro de la misma máscara que ya se presenta el diablo, mentalmente, por así decirlo, uno lo gira y aparece una máscara totalmente diferente que representa eso, y ya luego al final pues quisimos representar lo del fuego, la idea del fuego que ya habíamos platicado antes, que es como ya como tal la preservación y el final del carnaval. Exacto, el fuego para el carnaval es algo importante porque, digamos, en la última ya etapa del carnaval, como dijimos, son 3, en la última el diablo se quema, entonces cuando se quema es como una forma de preservar esta bonita tradición y esperar su próximo regreso. Entonces, esas fueron como las 3 etapas que quisimos representar en este logosímbolo. Gráficamente, realmente el resultado cumplió nuestras expectativas y fue en ese momento donde entendimos que de no haber sido por la investigación no hubiéramos logrado absolutamente nada, y que bueno, fue realmente la base de absolutamente todo lo que fuimos construyendo de a poco. Exacto. Digamos, a veces como diseñadores, bueno, de pronto la experiencia que nosotros hemos llevado, lo teórico a veces se nos hace la parte más aburrida de pronto, pero es algo realmente importante. Digamos que la investigación lo aprendimos, que es una parte que se debe tener en cuenta, que se le debe dar una importancia, porque bueno, nosotros digamos que se nos entrega un proyecto y ya sea nosotros en carrera o también hemos hecho trabajos fuera de lo de la carrera, y claro, tú tienes el nuevo escenario en donde debes comenzar a trabajar y si te vienen 1000 ideas a la cabeza y te vienen 1000 opciones, pero es importante también relacionarse con lo que estamos haciendo, lo que ya habíamos dicho. No es tanto diseñar por diseñar, no es tanto que quede bonito, que se vea bien, sino es familiarizarnos con lo que estamos haciendo, entender lo que estamos haciendo, que tenga sentido, que tenga un significado, y poder hablar con propiedad de lo que estamos haciendo, que nuestro trabajo tenga un significado de valor en el momento en el que vamos ya a presentar todo lo que hacemos, y para esto es que debemos tomar en cuenta la investigación. Así que sí, como conclusión podemos decir que
realmente perdamos el miedo a la investigación y no la dejemos de lado y logremos entender realmente la importancia de esta dentro de un proceso creativo. Exacto, que podamos lograr que ese miedo se desaparezca y que le demos el verdadero valor a la importancia que tiene la investigación en este proceso. ¿Ya? Gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este evento, la verdad es algo realmente Diferente. sí, pero es chévere. Siendo estudiantes, estamos comenzando a estar frente a tanta gente profesional, pero que admiramos bastante. No, pero súper, chicas, súper, y súper claro este proceso creativo que a veces suena tan simple en palabras, pero cuánto cuesta cuando uno se tiene que enfrentar con un proyecto, así que nada, les agradecemos, la verdad. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar a Agostina Raponi con su tema Industrias Culturales en Argentina, Arte, Marketing y Comunicación. Hola, hola Cristian, hola a todos, buenas tardes. Bueno, en realidad, bueno, me presento, yo soy Agostina Raponi, soy licenciada en publicidad y también soy licenciada en Historia del Arte. Creé en el año 2017 un proyecto que se llama Góndola Cultura Visual, y un poco tiene que ver con esto, con el tema del arte, el marketing y la comunicación en la industria cultural en Argentina. Y el proyecto surge un poco justamente porque, siendo publicista y siendo historiadora del arte, empecé a darme cuenta de que había como una especie de falencia en cuanto a cómo las industrias culturales, puntualmente los museos, se comunicaban con el público. Si bien la gente que estudia arte, historia del arte o carreras afines, digamos, tiene acceso a un tipo de información que un público no cautivo no, dije, bueno, acá está viendo como una falla en realidad en cuanto a cómo los museos se comunican digamos, con el público general que nunca estudió arte y que a veces no entiende cuando un curador, de hecho no saben qué es un curador, habla, cuenta sobre una muestra o presenta una muestra. Entonces, bueno, volviendo un poco al proyecto de Góndola, lo que intenté hacer es justamente un medio, un canal de comunicación para un público no cautivo, es decir, para lo que yo llamo a la gente común y corriente, por así decirlo, que no entiende de arte, no tiene por qué entender, y un poco sacarles el miedo que a veces genera entrar a un museo, porque muchos entran y ven muestras y obras que están buenísimas y son re lindas, y lo primero que sale es esto de no entiendo el arte, no entiendo qué quiere decir esta obra o qué me está queriendo contar este artista. Entonces me pareció súper interesante empezar por lo más básico, que es acercar conceptos, contar historias no, sobre qué significa por ahí cada cuadro, determinadas corrientes artísticas, periodos de la historia del arte, y obviamente negociando un poco el lenguaje, como los historiadores del arte manejamos un lenguaje sumamente específico, por así decirlo. Bueno, negociar lo que se pueda negociar, porque, digamos, como en toda profesión hay palabras, términos, nociones, ideas que se pueden negociar y términos, nociones, ideas que no se pueden negociar. Bueno, y que tiene que ver un poco este proyecto con el tema que yo traje, digamos, para este encuentro. Y es que justamente lo que está pasando en los últimos 20, 30 años es que un poco los museos se volvieron empresas, por así decirlo. Un museo tiene una colección permanente que en algún punto es la que tiene que generar ingresos para ese museo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esas colecciones, además de traer el público ya cautivo, empiece a atraccionar públicos / espectadores que, digamos, fomenten y en realidad empiecen a circular muchísimo más por los museos y generen ingresos? Y acá es donde entran un poco las empresas, que sponsorean a los museos, y a su vez a las empresas les sirve, digamos, el barniz de arte que yo llamo, que le da, digamos, el ambiente artístico a la empresa, y al mismo tiempo hay un sistema capitalista que necesita y empieza a nutrirse del arte. Entonces empieza a pasar que el arte y las industrias culturales y las empresas se empiezan a retroalimentar mutuamente, y se empiezan a necesitar mutuamente. El punto, para mí, es dónde está la delgada línea en donde un museo es una institución que en algún punto
resguarda y conserva un patrimonio cultural, y dónde está el límite también, ¿no?, de nosotros como comunicadores de decir, bueno, por más de que en algún punto un museo o una institución cultural es una empresa, digamos, no tiene que perder de vista esto, que es una institución que resguarda un patrimonio, y hay que saber hasta dónde, digamos, se puede como corromper, ¿no?, ese aura artística que encierran los museos. Lo que empieza a pasar en Argentina hace aproximadamente 30 años es que surgen instituciones como Fundación Proa, por ejemplo, que está a cargo del Grupo Techín, en donde el Grupo Techín básicamente sponsorea y sustenta una sala de exhibiciones, porque en realidad Fundación Proa, si prestan atención, no es un museo, porque no tiene una colección permanente, es una sala de exposiciones en donde han expuesto grandes artistas internacionales, nacionales. Nos damos cuenta cómo empresas privadas, como por ejemplo bancos, como ICBC o Santander, crean fundaciones de artes en donde se abren salas de exhibiciones, en donde al mismo tiempo sponsorean museos como es el Malva, como el Museo de Bellas Artes está sponsoreado también, por ejemplo, por el Banco de Galicia. Entonces ahí vemos como de a poco se empieza a generar como este entramado entre empresas, instituciones, que van como colaborando mutuamente, y en el medio, bueno, están los espectadores y ese público, yo digo, no cautivo, que es el que de a poco y por suerte cada vez más empieza a circular por las instituciones, acuden a museos, ven muestras, se interesan muchísimo más, obviamente por el arte y la cultura, que eso me parece que es como un punto ganado para todos. Y entonces también los museos empiezan a generar otro tipo de actividades para seguir traccionando espectadores, como esto lo han hecho siempre, son, digamos, muestras temporarias, que son esas muestras que por ahí ustedes ven, que determinado artista está en determinado museo por 6 meses, los cafés, las tiendas de regalos, charlas, cines, conferencias, cursos, talleres. Entonces, si se lo ponen a pensar, un museo en algún punto se vuelve como una empresa que empieza a generar ingresos, porque ya las asociaciones de amigos, y obviamente los subsidios que por ahí pueden llegar a recibir, no sirven, no es que no sirven, perdón, no alcanzan para sustentar, digamos, una estructura museística que, insisto, no deja de ser una empresa. Un poco lo que yo planteo también en la presentación que, bueno, después ustedes van a ver, es que ya en el año 2000 se presenta un libro que se llama Museos como Empresas, que lo escribe un autor que es Kotler, que es muy leído, digamos, cuando uno estudia marketing y publicidad. Entonces ya hace 20 años y más, que esto un poco en el mundo ya obviamente venía pasando, y nosotros ahora, como cada vez más vertiginosamente, lo empezamos a ver. Obviamente el impacto de las redes sociales también hacen que los públicos tengan un contacto más personal con los museos, porque hoy en día los museos, por suerte, pueden transmitir inauguraciones en vivo, charlas en vivo, también tienen la posibilidad de ellos mismos de generar contenido educativo a través de sus redes sociales. Y bueno, mi proyecto Góndola se mete un poco, digamos, como en todo este entramado. No solamente, digamos, está abocado a lo que tiene que ver como con la educación, digamos, del público general y público no cautivo, sino también que el arte, por suerte, desde el arte se pueden abrir muchas derivas, como son el turismo cultural. A mí me pasaba muchísimo que por ahí alguien viajaba y me decía, che, a vos, me voy a Nueva York, ¿qué tengo para ver? Y a raíz de eso a mí también se me ocurrían ideas como, bueno, no vayas a los típicos lugares donde va todo el mundo. Hay todas las ciudades tienen centros culturales, determinadas galerías que están buenísimas, y uno por ahí cuando viaja, mismo acá en Buenos Aires, va siempre a las mismas instituciones, y hay mucho más también por fuera. Entonces también me ocupo de comunicar ese tipo de actividades que no todos conocen. Yo le llamo turismo cultural. También hay momentos en los que se le da mucha importancia a lo que tiene que ver con el interior del país, porque nosotros en el interior de Argentina
tenemos bastantes museos, como por ejemplo es el Macro en Rosario, tenemos un museo de arte contemporáneo en la provincia de Salta que es sumamente interesante, y que obviamente la gente desconoce. Mismo también me interesó darle mucho impulso a lo que tiene que ver la industria editorial y recomendar libros especializados, por ahí para un público más general, por ahí ya para un público mucho más especializado. Se fomenta mucho que la gente lea, que no solo libros de arte, sino también libros que tengan que ver como con la cultura general. Y bueno, también me fue pasando a mí como emprendedora, que fui entendiendo un poco las necesidades a medida que fue pasando el tiempo de los consumidores, y yo me fui adaptando a ellos, porque para mí también ser buen emprendedor implica escuchar lo que la gente tiene para decirte, para preguntarte. Me interesa mucho nutrirme de las preguntas y los comentarios que me van haciendo. Mi premisa como emprendedora fue, bueno, se escucha a todo el mundo y se le contesta a todo el mundo. Entonces también fui generando como un feedback con los seguidores y con la gente que fue leyendo esta revista, que en principio salió por redes sociales y después, bueno, la pude subir, digamos, a una plataforma en donde me hacían preguntas. Esas preguntas a su vez a mí me disparaban un montón de ideas, y también, digo, a raíz de eso pude ir generando contenido. Y me parece que en los tiempos que corren, como todo es muy dinámico, también nuestro desafío es saber adaptarnos a lo que el público va pidiendo. También, como el arte es dinámico, digamos, a las propuestas que el arte va generando, porque hoy en día también surgen performances que se transmiten por redes sociales, y no necesariamente, esto viene pasando ya hace un montón de tiempo, el arte está encerrado en un museo. El arte ya hace muchísimos años que salió a la calle, que se expresa de diversas maneras, y me parece que hoy ya el marketing y la publicidad y la comunicación son sí o sí parte, digamos, de lo que son los museos y las industrias culturales. Así que me queda un camino enorme por delante. Bueno, yo he trabajado con museos como el Museo Jules Solar, que los invito a que vayan a verlos, que es el museo de un gran artista plástico argentino. He trabajado en agencias de publicidad, he gestionado una galería de arte, entonces todo eso obviamente me ayudó a mí también un poco a trazar, digamos, este recorrido profesional que en algún punto se fue gestando y se fue haciendo solo, y en donde yo como profesional me pude ubicar en un nicho que a mi criterio todavía, por suerte, no está del todo desarrollado y explotado. Así que bueno, los invito, si quieren, a que visiten el perfil en Instagram, que es @gondola.culturavisual. Ahora después yo les escribo ahí en las redes, también estamos por Facebook y por LinkedIn. Y les agradezco, bueno, muchísimo el tiempo y la invitación que me han hecho desde la Universidad de Palermo. Bueno, Gago, sí, te invitamos ahí a que nos dejes el Instagram. Y me encantó esta palabra de turismo cultural, ¿no? De no atarnos siempre a lo conocido, sino recorrer un poco más, que el arte está en eso, no está en... A lo cliché, y sobre todo prestemos atención a todos los países, digamos, tienen patrimonios artísticos y culturales que son sumamente ricos y que no están, por suerte, centrados en lo que son las capitales o las grandes ciudades. Y eso también es interesante, que cada uno haga el ejercicio de salir a buscarlo, me parece. Sí, tal cual. Así que bueno, agradecemos a vos. Quédate hasta el final por si hay una pregunta o un comentario. Obvio, ahora paso toda la información por el chat. Gracias a todos. Genial. Vamos a escuchar ahora a Rafael Ángel Bravo con su tema Método Folclórico y las nuevas fronteras de investigación en diseño. Hola, buenas tardes nuevamente.
En el chat acabo de compartir el enlace de mi desarrollo temático que está subido en la plataforma del encuentro para quienes quieran verlo en más detalle o descargarlo. Y ahorita estaré compartiendo allí también las redes para quienes quieran ver las publicaciones que se derivan de este tema que voy a presentar. Un momento. Listo. Bueno, mi presentación se denomina Método Folclórico y las nuevas fronteras de investigación en diseño. Este tema, que lo he venido desarrollando en diferentes espacios, de hecho esta semana en el encuentro, en el Congreso de Enseñanza, también estuve abordando un tema, digamos, relacionado con esto, viene de una inquietud personal sobre lo que son, lo que es ese cambio que ha habido en las investigaciones, en los procesos investigativos, en diseño, en las temáticas que se vienen abordando en el diseño, donde vemos a partir más o menos de finales de la década de los 90 y década del 2000, una aproximación del diseño a fenómenos relacionados con lo folclórico, con lo tradicional, con lo popular, con lo cultural, desde, digamos, desde lo visual principalmente. Entonces, en la década del 2000 empiezan a surgir algunos colectivos que empiezan a abordar el tema de la gráfica urbana popular, y eso lleva finalmente pues como a que se vayan haciendo cada vez más amplias estas fronteras y estos alcances de la investigación en diseño, que como vimos ahorita en una de las presentaciones anteriores, digamos que se hace un poco presente desde esa investigación que viene dentro del proceso creativo, también como para conocer el contexto o el entorno donde se desarrolla un proceso. Dentro de este trabajo que se está haciendo, pues digamos, lo he venido haciendo ya por varios años. Hace unos 3 años se pues había como planteado una idea, una base de un artículo sobre este tema, tratando de comprender cómo se había ido llegando desde la investigación de temas más tradicionales, digamos, relacionados con la teoría propia del diseño, como el color, la forma, la semiología, las áreas propias del diseño, a estos nuevos campos de estudio. Y el año pasado empieza a retomar este tema, buscando también identificar como algunos referentes que han llevado a eso, como entender cuáles son esos antecedentes que llevan a eso que vemos hoy en día, y también como identificar algunas estructuras metodológicas que pueden ser la base para futuros proyectos. Porque digamos que uno observa en este tipo de aproximaciones a lo popular, pues de alguna manera como que el método que se lleva a cabo ha sido muy intuitivo. Entonces hay como que, bueno, este es el fenómeno que yo quiero estudiar, ya sea gráfica urbana popular, ya sea arte popular, fiestas populares, y entonces identifico este fenómeno y entonces empiezo a hacer un registro fotográfico y audiovisual, pero entonces ya después uno dice, bueno, ¿y qué hago con ese material? Que de hecho también es una experiencia propia de una investigación que he venido desarrollando sobre los mercados populares. También llego como a un punto en el que digo, bueno, tengo un montón de fotos, tengo una cantidad enorme de material fotográfico, pero entonces ahora ¿qué hago? ¿Cuál es mi camino a seguir con ese material? Entonces, digamos, dentro de esta búsqueda de identificar posibles metodologías o posibles modelos para abordar este tipo de proyectos, encuentro este planteamiento del método folclórico,
que de hecho es bastante antiguo, tiene ya más de 40 años de haber sido planteado, pero de alguna manera se ha quedado un poco como escondido. Es de un autor colombiano, Ocampo López, quien lo plantea en 1981. Ahorita les hablaré un poquito más en detalle de esa estructura. Serna Usme plantea que el diseño visual es una actividad proyectiva enfocada hacia unos objetivos esencialmente comunicativos y centrada en la producción de códigos y la articulación de lenguajes icónicos, para lo cual se sirve de dispositivos y soportes fijos, móviles, ambientales y digitales. Y también plantea este autor, Serna Usme, que existe una relación recíproca entre la investigación y el diseño. Hay un planteamiento muy interesante que él hace, donde plantea que por un lado la investigación le sirve al diseño dentro de sus procesos de creación. Para poder desarrollar cualquier proceso de diseño, pues se requiere un proceso investigativo. También para lo que son procesos de investigación, creación, y también para lo que sería generar esa generación de un soporte teórico para la disciplina del diseño, el diseño gráfico, diseño visual, o la denominación que le demos, pero que necesita, digamos, un soporte teórico que lo ayude a constituirse cada vez como una disciplina mucho más sólida, que no se limite solo al crear, sino que tenga ese soporte teórico. Y en el sentido contrario, plantea este autor que el diseño le ayuda a la investigación en la medida que le provee unos recursos como la fotografía y la ilustración, que funcionan como herramientas de recolección visual de información. Y de alguna manera, cuando uno mira los procesos investigativos de diferentes autores en disciplinas ajenas, desde estudios sociales, estudios socioculturales, estudios de folclore, estudios de botánica y muchos otros campos, la fotografía termina siendo un recurso esencial dentro de estos procesos para recoger la información necesaria. Y lo mismo que pasa en algunos casos, y sucedía, digamos, en el mundo de la botánica, el uso de la ilustración como herramienta para recolección de información, cuando el dibujo era como la herramienta esencial que utilizaban muchas veces los investigadores para recoger la información de lo que observaban. Entonces, esta exploración de nuevas temáticas dentro de la investigación básica y aplicada, pues lleva eventualmente a que se vayan haciendo cada vez más amplios esos límites. Entonces, lo que uno de pronto hace 20 y tantos años, de pronto no lo entendía como un tema de estudio para el diseño, se va viendo pues que cada vez es más viable, y un poco viene eso desde los estudios que se empiezan a hacer sobre culturas y expresiones aborígenes, expresiones prehispánicas o precolombinas, que se empiezan a estudiar en parte por la necesidad de generar digamos, tomar ciertos elementos de estas culturas para ser utilizados en diseño. Entonces uno encuentra, por ejemplo, en el contexto colombiano, diversas empresas que han utilizado elementos de las culturas precolombinas, colombianas como base para generar procesos de identidad. Y entonces en muchos casos pues hay como esa exploración de esos elementos ancestrales, de esos elementos prehispánicos que son abstraídos para generar nuevas formas o nuevas expresiones. También hay algo interesante que plantea Ospina Toro, quien habla de la naturaleza contextual del diseño, que lo que plantea él es que el diseño es necesariamente, netamente contextual, quien se basa su creación, su ejercicio creativo en el estudio de un entorno dentro del cual se va a diseñar, que no es lo mismo diseñar en un lugar que diseñar en otro, que se debe conocer unas condiciones, unas características, una cultura, una identidad de un pueblo, de un territorio, para a partir de eso generar sus procesos comunicacionales. Entonces, que existe un entorno en que en todo proceso comunicativo que finalmente termina determinando los procesos de comunicación que allí se dan. Díaz Piedrahita, un autor colombiano, era desde la botánica, se vuelve un referente muy interesante para este tipo de procesos, porque él desde su disciplina, desde la botánica, empieza a expandir
los límites de su profesión, analizando lo que es el uso de las hojas naturales como envoltorio. Y su base para poder generar este estudio fue la fotografía, no tanto con un propósito estético, sino porque era la única manera de poder preservar estas expresiones que eran muy efímeras. Estas preparaciones de la cocina tradicional colombiana que vienen en envueltos, que ven envueltos en hojas naturales, pues no tenía manera de conservarse si no era a través de la imagen. Por otro lado, Ocampo López en ese mismo año plantea su método folclórico, que define una estructura en la cual se parte de una identificación del hecho folclórico, un registro documental, organización, clasificación y análisis del material para finalmente llegar a la redacción de un estudio folclórico. Y uno podría decir, sí, es la estructura en la que la mayoría de este tipo de proyectos funcionan, recogen el material, lo clasifican, lo analizan y finalmente generan unos resultados, pero digamos que él lo estructura de una forma muy precisa que puede servir como base para futuros proyectos. Otro autor colombiano ya desde la gastronomía, Gaviria Arbeláez, desarrolla un proceso similar, también donde él recoge esta información de las preparaciones tradicionales de la cocina colombiana para organizar esa información, clasificarla y finalmente replicarla y llevarla a unos productos finales donde ya empieza a tomar mucho más fuerza la parte de la fotografía como elemento final, es decir, no solo la fotografía como herramienta de recolección, sino también para al final mostrar los resultados de su trabajo de una manera mucho más estética, mucho más atractiva al espectador. Y por último, un referente muy importante que digamos he venido retomando en muchos de los textos que he trabajado, que es el de Charles E. Ray Eames, que incluso antes de que se definiera esa etiqueta de la investigación-creación, venían haciendo desde la década de los 50 un ejercicio investigativo que siempre llevaba a la generación final de productos audiovisuales. Bueno, en el material, que ahí les dejo he dejado el enlace en el chat para quien quiera verlo en más detalle. Todo el material gráfico que está allí, todo el material fotográfico viene del proyecto que yo he venido trabajando sobre mercados populares y sobre otras expresiones de carácter popular desde el ejercicio fotográfico. Entonces, les dejaré también en el chat el enlace para que puedan acceder a esas publicaciones y también a contactarme o añadirme a redes como academia o alguna de ellas si de pronto alguien lo desea. Pues como les digo, la idea de este proyecto es poder generar unas rutas y comprender un poco esa evolución de la investigación en diseño que permita finalmente pues pueda servir como base para futuros proyectos, tener ya como unos caminos y unos referentes que se puedan seguir. Muchas gracias. Bueno, Rafael, muchas gracias. Sí, ahí había dejado Rafael el link de su presentación, pero si Rafael tenés alguna red o algún perfil social que quieras que te sigan y para saber un poco más del proyecto, te invito a que lo dejes en el chat. Dicho esto, también les recuerdo que cuando terminen todas las exposiciones vamos a tener un ratito para compartir preguntas y reflexiones, así que quédense, así podemos dejar ahí todas las dudas. Desde ya que hay muchos agradecimientos y muchos comentarios lindos, así que les agradecemos por estar ahí pendientes. Vamos a dar paso ahora a Fabián Podravinek, que nos va a hablar de ningún pensamiento es inmune frente a la comunicación. Acá estamos. Muy bien. ¿Cómo anda, gente? Bueno, el trabajo que quiero compartir con ustedes está en relación a distintos cambios que han surgido en el último tiempo en lo que hace al marketing y a la publicidad. Esto responde básicamente a un cambio de paradigma que se dio en los últimos tiempos. Podríamos ponerlo entre el siglo pasado y el siglo XX y siglo XXI, a partir del avance social que se ha estado dando en relación a la tecnología,
principalmente, pero también a otros aspectos, y de cómo eso ha influenciado y ha determinado distintos aspectos que han influido a la hora también de gestionarse desde el momento de pensar, desde el marketing o desde una publicidad, la forma en que llegamos y nos contactamos con el cliente o el posible cliente, el potencial cliente. Término que también ya en algún punto está en una especie de revisión en términos de lo que se entendía por clientes anteriormente, en tiempos pasados, y de cómo se le llegaba y de cómo interactuaba con estas personas. Esto tiene que ver, como dije, por distintas cuestiones, entre las que está la tecnología, pero también hay un concepto que ha cambiado a nivel social, que es la forma en que nos vinculamos, inclusive dentro de la sociedad a nivel humano, y que tiene que ver con esta ruptura que se daba de pensar a la gente, al cliente o al potencial cliente desde los nichos y hay todas estas variables duras que recién Agostina mencionaba a Kotler y toda esa línea de pensamiento que perduró, pero que ha perdido fuerza a partir de las nuevas formas de vivir. Y bueno, a partir de esto es que hay distintas formas nuevas de llegar. Estoy pensando algún ejemplo para ponerlo. Por ejemplo, históricamente, si yo soy un productor de harina, tengo una empresa de harina o de aceite, y lo más probable es que mi nicho, a quien yo me contacto y quiero vender mi producto, era el ama de casa, por el estereotipo que representaba a la mujer, el ama de casa, responsable de la comida, la limpieza, etcétera, etcétera. Al romperse ese estereotipo, no podemos seguir manteniendo las mismas formas de comunicarnos con las personas. Siempre con el mismo fin, que compren mi producto, pero ya no se piensa al cliente como de la harina o del aceite en la mujer, sino que se abre a cualquier individuo que tenga un gusto por el arte culinario. Entonces ya se rompe socialmente estos estereotipos que construyen esas imágenes. Otro vínculo que hay muy fuerte con estas formas de pensar, estas nuevas formas de hacer publicidad y marketing, es lo que está desde hace un tiempito en vigencia, que es lo de contar historias, donde uno ya no se identifica solo por la marca o por el producto que me brinda, las características que me brinda, diciéndome yo soy el mejor en la harina o en el aceite, entonces comprame a mí, sino que hay una especie de identificación con lo que la historia, con lo que la marca, no de por sí con las cualidades propias de la marca, sino con las historias que narra la marca, que son historias que cualquiera en la vida cotidiana puede trascender. Por ejemplo, Red Bull ha hecho campañas no desde una publicidad tradicional, sino desde apoyar eventos que tienen que ver con el vértigo, con la adrenalina, como saltar en paracaídas o la velocidad, situaciones de ese tipo que llevan a que quien se identifica a través de esas sensaciones, de esas disciplinas, de la adrenalina o de tirarse en paracaídas, bueno, tenga una conexión con la marca. Y esto se debe a que, como dije antes, los cambios han trascendido a cuestiones netamente de la índole del marketing o de la publicidad, sino que son cambios que se han dado en la sociedad mucho más profundos y que tienen relación con lo que un pensador sociólogo que se llama Zygmunt Bauman establece. Es un pensador que ha tomado más renombre a partir de que ancló un término que es lo líquido, la sociedad líquida, el amor líquido,
ha fallecido hace poco tiempo, o sea que ha sido hasta no hace muchos años atrás, antes de la pandemia, ha editado libros. Y que a través de esta definición de lo líquido y estas nuevas reestructuraciones sociales, donde lo líquido se contrapone a lo que veníamos tradicionalmente hasta el siglo pasado de una sociedad donde se hablaba en términos de nicho y se respondía a ciertas características, ahora se ha roto todo eso para hablarle al individuo. Ya no es un grupo determinado, sino que son individuos, individuos que tienen distintas necesidades y que van mutando y fluyendo, que se ha perdido lo sólido, digamos, en cuanto a la definición de líquido, ¿no? Es algo que no podemos retener con las manos, que se nos va. Donde las empresas, no sé si coincidencia o a partir de este pensamiento de Bauman, toman un poco esta idea y se refleja en las publicidades que son las que mencioné antes. Porque hay que tener en cuenta de que las empresas son conscientes de que se va a invertir mucho dinero en hacer una campaña que puede ser un éxito de campaña publicitaria, que si yo vendo aceite va a tener un impacto muy positivo y voy a vender millones de unidades, pero son conscientes que eso es efímero, porque el público ha mutado dentro de esta fluidez líquida que se da a nivel social. Por ejemplo, antes decía de que la tecnología es una de las formas en que también ha impactado en la sociedad y por lo tanto en las formas de consumo. Desde comprar virtualmente y no yendo al negocio físico, por ejemplo, esa es una. Pero todo lo que concierne a la compra virtual y a las conductas virtuales. Durante la pandemia, Instagram, en el año 2020, Instagram, que tiene millones y millones de suscriptos en el mundo, perdió entre el 15 y el 20% de las suscripciones. Eso debido a varios factores. Posiblemente hay el aburrimiento que nosotros al tener, por ejemplo, acá estuvimos encerrados tanto tiempo, resultó en un aburrimiento típico de Instagram como de cualquier plataforma, de la tele, de leer, de jugar, de lo que sea, todos nos vimos desbordados por eso. Pero también el estar encerrados y el mayor tiempo de contacto con las plataformas, hubo como redescubrir la cantidad de ofertas que uno tiene a la hora de poder interactuar en lo virtual, de plataformas. Entonces, a lo mejor no es porque haya salido plataformas nuevas, sino que ya me aburrió, entonces voy a probar con otro que no le di tanta importancia en su momento, no me llamó la atención, bueno, voy a irme para allá a ver qué pasa. Entonces, esta dinámica de ir probando por una situación excepcional, que fue la pandemia, pero redescubrir de la cantidad de demanda que hay, de la cantidad de oferta que hay, hace que con más razón podamos ir y venir de uno a otro, dentro de un producto, inclusive dentro de las plataformas, entendidas como un servicio que se presta, y que no pasa nada, y que ya esta relación que tenía con el producto de fidelidad, la misma empresa sabe que no existe más, que somos pasajeros, y que hoy estoy, mañana no, y pasado a lo mejor vuelvo a la plataforma, sabiendo que las plataformas, Instagram ahora sabe que hay alguien en algún lugar del mundo que está pensando y diseñando una plataforma nueva, y que en el momento que salga al mercado, va a tener esa atracción, ese imán de atracción. Por lo tanto, ese ida y vuelta que se da en forma virtual con las distintas plataformas y a través de las plataformas con las marcas, es parte de esta nueva
entendimiento que hay entre las marcas y los distintos individuos. Porque algo que queda claro a través de esto y del pensamiento de Bauman es que estas nuevas formas de sociabilización ya son de individuos, no son de grupos de personas. Bauman dice que Internet está hecho no para entrar en nosotros, sino Internet refleja lo que somos nosotros, refleja nuestra humanidad, refleja lo que tenemos dentro. Y eso es una forma individual. Una individualidad, una característica más de la individualidad, como cualquier otra que se da a través de las plataformas o de decir, ¿tenés amigos? Sí, tengo 2 millones, y es una individualidad porque son relaciones virtuales. Entonces, ese tipo de nuevos enfoques que se están dando a niveles sociales y que repercuten en el consumo y las formas de que se van a relacionar las personas las marcas con las personas, siempre se está dando, a partir de este último tiempo, vuelvo a repetir, de forma individual. Fíjate que otra forma también de individualidad y que repercute en el comportamiento de compras que podamos tener, es que a través de las plataformas, en un tiempo, era una dinámica de comunicación. Uno mandaba una consulta, una queja, lo que sea, y había una respuesta. En el último tiempo, sin generalizar, pero hay muchas quejas de los usuarios porque no te contestan o porque tal marca no te resuelve el problema que tuvo, etc. Y eso genera, dada la abundancia de oferta que tenés, cierta bronca y cierto enojo de decir, bueno, me voy con otro y te castigo de esa forma. Eso sumado a lo que dije antes, de que se tiende a, de por sí, aunque hayas tenido un buen trato, se tiende a romper la fidelidad con la que se mantenía una persona, un grupo de personas con una empresa para toda la vida o cuestiones así. Eso ya se da por finalizado. Y bueno, para cerrar, la idea es tener en cuenta estas formas de nuevas participaciones que hay, de nuevos quehaceres que hay, volcados al marketing, volcados a la publicidad, en donde ya no se tienen tanto en cuenta, como vengo diciendo, ya no le hablan a un conjunto de personas que responden a ciertas características, sino al uno a uno, a que te identifiques con lo que hago, como historia de vida, por algún motivo, porque compartís los valores, o porque te llegó por alguna situación personal, y a partir de eso es que se va generando los vínculos, los nuevos vínculos, entre marcas y usuarios. Eso era hacia grandes rasgos lo que quería compartir. Genial, Fabián, muchas gracias. Sí, recalco esto, ¿no? De la idea del individuo, ¿no? Ya de tanto lo social, lo grupal y demás, sino este diálogo que planteabas a lo último, el diálogo de uno a uno. Vamos a dar paso ahora a Juan Patricio Méndez con su tema Pantransmedia, discursos gubernamentales y publicitarios, narrativas transmedia y subjetividad en contextos pandémicos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias, Cristian. A mí me pasa particularmente cuando estoy en esta situación que ser uno de los últimos oradores o uno de los últimos expositores te pone en una situación ambivalente, tanto buena como mala. Buena porque uno viene nutrido de todo lo que escuchó, y mala porque quiere involucrarse al mismo tiempo y dejar de lado su tema con los temas que ya vinieron planteando todos y todas las que participaron. En especial y fundamentalmente, ¿no? Por todos los temas discursivos que nos atraviesan. Entonces, en primer lugar, me presento, me llamo Juan Patricio Méndez, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires,
Tengo una especialización en opinión pública y publicidad y un diplomado en comunicación y periodismo. Y el tema que hoy les traigo en realidad es un tema, más que nada es una discusión que involucra un poco al contexto, y en esto me parece muy importante destacar algo que había mencionado en la presentación antes, creo que Rafael, si es que no me equivoco, en relación a la importancia de interpretar a los contextos en el involucramiento directo con el contenido comunicacional de las marcas o el desarrollo discursivo que hacen las marcas, y no solo las marcas, sino todas aquellas producciones de sentido por las que estamos atravesados en cualquier tipo de contexto. Esto es un poco una visión altuseriana cuando hablamos del atravesamiento de las distintas fases y de los distintos aparatos, tanto sea del Estado como también discursivos, y que nos, al mismo tiempo que producen el sentido, producen las prácticas. Y en el medio de todo esto ocurren debates que son también contextuales, y en particular esta visión, ¿no? O al menos este trabajo que lo titulé Pan Transmedia, que tiene que ver con los discursos gubernamentales y publicitarios, con las narrativas transmedia y la subjetividad, involucra un poco en un principio de mi trabajo la tarea gubernamental a la hora de comunicar acerca de los cuidados en la pandemia, y también lo que fue la campaña de vacunación en Argentina, cómo fue comunicada, ¿no? Y en especial énfasis el trabajo involucró un análisis sobre la elección de hacer una narrativa transmedia, de contar una historia transmedia, para narrar o informar a la población a través de una historia a nivel, digamos, cross-media, es decir, en muchos medios y en muchos soportes, para llegar o tener más alcance. Creo que eso, como estrategia propagandística, si se quiere, ha sido útil porque el objetivo en ese entonces era lograr el mayor alcance posible en la población. Y un poco desmenuzando este trabajo, o mejor dicho, yendo un poco más allá, para una correcta llegada, ¿no?, de la comunicación institucional a todos los ciudadanos, es preciso que elaboremos estas estrategias transmedia y que las repensemos, a los fines también de interpretar e interpelar a la ciudadanía desde todos los soportes mediáticos. No podemos dejar de tener en cuenta que al mismo tiempo que se intenta comunicar, también somos parte o estamos inmersos dentro de un sistema desigual, dentro de una estructura de relaciones sociales desiguales, que es preciso que sea tenida en cuenta a la hora de revisar los procesos de la producción de sentido y los procesos de producción y circulación discursiva. Y también en un contexto donde la velocidad y vorágine, digamos la liquidez que recién hablaba Fabián, ha tenido una proliferación en la circulación, ¿no?, de las noticias falsas o fake news. Y en este contexto la subjetividad toma un rol central en el pasaje discursivo de estas narrativas en las diferentes plataformas mediáticas, ya que estamos inmersos aún en la pandemia del COVID-19 y hemos experimentado tantos fenómenos como cambios, como eventos, etcétera, etcétera, que nos han ido modificando tanto como personas, así como también los hábitos cotidianos de nuestra existencia. Entonces, en esa resignificación de los espacios, en esa resignificación del todo, si se quieren, pensemos también en estos puntos de vista y en la expansión del teletrabajo, cómo se ha resignificado nuestro espacio personal de la casa en un espacio de trabajo. Y a través de todas estas distintas cuestiones, aplicaciones, páginas web, plataformas de trabajo, nos encontramos entonces en el medio de lo transmediático, ¿no? Historias narrativas que también las marcas han elegido comunicar en distintos soportes y en distintos medios para desarrollar aún más estrategias de marketing digital integrales y estrategias de publicidad también más integrales. ¿Cómo captamos a un usuario si el usuario ahora está atravesado por distintos medios? No estamos hablando de la desaparición de la televisión, no estamos hablando de la desaparición de la radio, esos son quizás debates para otro tipo de trabajos. Acá de lo que estamos hablando es
de la posibilidad de medir una trazabilidad entre todos los medios existentes y cómo un usuario es expuesto a los distintos medios, cómo se expone el usuario a esos distintos medios. Y en este sentido, el usuario toma un rol fundamental, la persona, el sujeto, el individuo, toma un rol central frente a la exposición de esos medios, porque si bien nosotros a priori podemos pensar en esa pasividad, cualquier acción del individuo frente a un discurso es absolutamente activa, es una práctica. Es una práctica porque también va a implicar el inicio de una nueva producción de sentido. Esa recepción, lo que sería, en definitiva, un revisionismo de la teoría de la semiosis social de Eliseo Verón, y en ese doble anclaje, ¿no? Toda producción de sentido es un fenómeno social, todo fenómeno social implica una producción de sentido. Y con este contexto también es necesario pensar sobre el mundo del marketing digital, particularmente yo trabajo en marketing digital, y también hablar de que las nuevas modalidades del decir y del hacer nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de readecuar mensajes, repensar estrategias de contenido y atender a la llegada de nuevas audiencias, a nuevos medios, a otros medios que no son utilizados, y también interpretar cómo las audiencias migran hacia otros soportes para enterarse de cosas que pasan. En el medio están los discursos, que como bien dice Marc Anguenot, los discursos tienen el monopolio de la realidad social. Y acá capaz un poco nos podemos llegar a meter en la discusión sobre la manipulación discursiva o sobre las tendencias discursivas que hay entre ciertos posicionamientos y otros, pero quizás es un poco meternos en un debate que el trabajo en sí mismo, si bien es interesante, no aborda, y no es que no lo abordas por una cuestión quizás herramental o quizás por el simple hecho de no abordarla, sino porque no es puntualmente del trabajo en sí, el cual, bueno, compartí con la comisión para que ustedes puedan tener acceso, sino que, más que nada, en este trabajo lo que podemos asegurar es que el fenómeno transmedia modificó las subjetividades, la producción de sentido, y no solo el fenómeno transmedia, sino también la pandemia, ha modificado nuestras prácticas. Al modificarse nuestras prácticas, también se modifica la concepción y la producción de sentido que tenemos del mundo y sobre el mundo. Ha habido también un gran aumento de la celeridad en la práctica humana. Las condiciones de producción también fueron determinantes para la creación de un nuevo espacio de disputas y de encuentros sociales. También eso nos ha permitido ver cómo las brechas sociales, ¿no? Las brechas de acceso, la desigualdad digital existe. Ha habido una traspolación, ¿sí? Ahí también hubo algo que se ha movido de escenario, las brechas sociales, y la muestra una desigualdad en el plano de la práctica social era evidente. Ahora lo hemos visto también con las amplias brechas digitales que hay, las dificultades que hay en el acceso, a nivel estructura y también a nivel social. También trabajo en lo que es la parte educativa, la parte de la educación, y en la parte de la educación los docentes y las docentes hemos tenido un gran problema durante la pandemia, que fue la posibilidad o la dificultad, mejor dicho, de dar clase ante quizás alumnos y alumnas que no contaban con el acceso. Eso también a nosotros nos obligó a reflexionar acerca de la existencia de la brecha digital y de la traspolación que la pandemia mostró de la brecha social a la brecha digital. Esto también forma parte de lo transmediático o de lo cross-mediático, porque cuando salimos del medio y nos metemos en otro, en ese corrimiento de los escenarios, en esos desplazamientos, tanto a nivel conceptual como a nivel de la práctica, encontramos las huellas que marcan el escenario de lo social, el mundo, quizás el mundo de lo real, pero no de lo real en términos de una única realidad, sino en términos de lo real, como lo diría Lacan, ¿no? En todo aquello que no puede ser explicado o significado, capaz de ser significado. La realidad nos desbordó y al ser desbordada no la podemos significar.
y al no poder significarla, hemos tenido todos estos cambios que hemos tenido porque intentamos acoplarnos a un ritmo al de que no estábamos acostumbrados, a una realidad que no estábamos acostumbrados, a unas narrativas que no teníamos tan presentes. A los publicistas también se nos encomendó la tarea de tratar de reinterpretar el escenario de lo global y de la coyuntura para la producción de nuevos mensajes publicitarios, y eso quizás a mí me lleva a pensar a dos claros ejemplos que están en el trabajo, que ha sido cómo Mercado Libre ha cambiado su logotipia, y en vez de 2 manos cruzándose, ahora son 2 codos chocándose, en clara alusión a las nuevas prácticas que tenemos que tener a la hora de saludarnos debido a la pandemia, y también un mensaje, un discurso que ha dado Coca-Cola, que ha resignificado su marca, en donde destacaba el encuentro como anclaje. Resulta ser que ahora, a principios de 2020, cuando apareció la pandemia y empezó el confinamiento, Coca-Cola decidió optar con llevar el encuentro a otro ámbito, que el encuentro en realidad es la condición de posibilidad para que nos encontremos a futuro, mientras hoy nos resguardamos y nos cuidamos. Entonces, esa tarea de los comunicadores y las comunicadoras en el mundo de la publicidad y también en el espacio discursivo, que es en definitiva el espacio social, el espacio donde ocurre la realidad social, hemos tenido grandes cambios, y un poco del trabajo de lo que habla es esto precisamente, ¿no? La importancia de tener en cuenta los contextos para adecuar mensajes publicitarios y comunicación acorde a esa coyuntura. También cómo la coyuntura misma explica, ¿sí?, distintas prácticas, distintos escenarios, y al mismo tiempo la obligación o quizás el trabajo que nosotros tenemos que tener como analistas o como comunicadores o como incluso individuos, a tener en cuenta los contextos cada vez que elaboramos algún tipo de mensaje o algún tipo de análisis de la comunicación. Así que bueno, como dije al principio, muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias al encuentro y a la facultad a la Universidad de Palermo por dejarme participar nuevamente, y bueno, me quedo para los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Y ahora les voy a pedir a los expositores, las expositoras, que puedan activar la cámara, y vamos a ir compartiendo las preguntas que vayan surgiendo. Mismo entre ustedes, si quieren complementar, quedó algo resonando, quieren preguntarse entre ustedes tienen la posibilidad de activar el micrófono, el resto lo vamos leyendo por el chat. Yo quiero, perdón, Cristian, voy a tomar la posta. Sí. A mí me interesó mucho algo que dijo Agostina en relación a los museos y al trabajo de la conservación. Yo trabajé hasta hace muy poco en lo que es la digitalización del archivo histórico del doctor Bernard Dussey, a cargo de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que incluso este año volvió a ganar por segundo año consecutivo un proyecto, un programa a cargo de la Fundación Mungibor y de la Fundación Williams, que se llama Desempolvando Archivos, que es un programa, es un proyecto dedicado a distintas fundaciones o a distintas organizaciones que se encargan de la conservación del archivo histórico, y bueno, que precisamente tienen esa base que un poco decía Agostina en relación a esta conceptualización necesaria, ¿no? El hecho de considerar a los museos en términos investigativos, en términos de la investigación, y no quizás en tantos términos de la capitalización o de la monetización de la obra, ¿no? Que, bueno, eso creo que también es una crítica que hace Walter Benjamin cuando habla en el texto de la época de la reproductibilidad técnica, creo que la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es el texto de Benjamin. Exactamente. Bueno, gracias ahí a Agostina por el refresh. Pero bueno, me pareció muy interesante porque también es un debate que teníamos hacia adentro de la Fundación y en términos de esta mercantilización y capitalización. Entendíamos
que era mucho más importante fomentar el capital cultural y no el capital monetario. Pero bueno, es una discusión que metida en este contexto de hipercomercialización del todo, era muy difícil dar. Pero bueno, nada, me llamó mucho la atención el laburo que haces y que hacen, así que bueno, ese era el primer comentario que quería hacer y bueno, tomé la posta yo. Así que bueno, nada, gracias. Bueno, gracias, Juan. Sí, a ver, un poco mi proyecto, y me parece que un poco los temas que fuimos tocando todos en común es el tema justamente de cómo estamos atravesados por las redes sociales, cómo las redes sociales han un poco empezado a atravesar la comunicación, cómo nos comunicamos, qué elegimos y decidimos comunicar, porque a veces es esto de que nosotros usamos la red social o la red social nos usa a nosotros, y por ahí puntualmente con mi tema, y yo también soy muy consciente de que tengo dos profesiones que en algún punto son antítesis y estoy tratando de que se amiguen, que por un lado es la publicidad y por otro lado soy historiadora del arte, entonces es justamente capaz lo que decía Juan Patricio, esta cosa de decir, bueno, ¿cómo coordino o cómo amigo dos cosas que en algún punto se necesitan, pero también sin que una corrompa a la otra? Yo, si digo, en algún punto tengo que sentar postura, siempre voy a tratar de resguardar y a cuidar y a preservar lo que es un patrimonio cultural, y por sobre todas las cosas, el valor simbólico de una obra de arte. Si bien a mí me encanta fomentar que la gente consuma cultura, también me parece interesante, o para pensar yo como profesional y como emprendedora, bueno, ¿dónde está el límite, esa delgada línea que creo que en algún momento lo dije, en hasta dónde el marketing y la comunicación y la publicidad, digamos, puede invadir el sistema del arte? Bueno, esto claramente en consonancia, Agostina, esto de ser hablados por o tener una voz, ¿no? En relación a las redes y al arte. Y creo que también, y un poco retomando creo que lo que decía Rafael, que Rafael hizo bueno, por eso cuando al principio de mi exposición dije, es muy difícil dar lo último, la exposición, porque uno se nutre de todo lo que dijeron los anteriores expositores y quiere hablar sobre eso, y capaz deja de lado su propio trabajo para meterse en los debates que son incluso aún más interesantes que uno propio, que el trabajo de uno propio, y que quizás le llama mucho la atención. Y Rafael creo que hizo una mención muy importante a la necesidad de interpretar los contextos a la hora de realizar mensajes o realizar producciones. Bueno, nada, esas son las dos cosas que a mí me quedaron de la charla que hemos tenido y del encuentro que hemos tenido y de las cosas que hemos compartido. Así que nada, nuevamente, bueno, gracias Agostina, bueno, gracias Rafael, a todos, y bueno, me quedo escuchando. Si les parece, vamos cerrando. Les agradezco a todos sus exposiciones. La verdad que es súper rico para seguir trabajando y para seguir reflexionando sobre los temas que trataron. Si son como yo, que quizás tienen que volver a ver el video, volver a sentarse y volver a tomar nota y apuntes otra vez para seguir resonando algunos conceptos y algunas cosas que dijeron los chicos y las chicas, los invitamos en nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. A partir del 29 de agosto van a estar todas las comisiones, no solo esta, pero bueno, invitamos a volver a ver esta, que la verdad que estuvo muy buena. Y bueno, les agradecemos la participación de todos. Nos estaremos viendo la próxima.